Bueno, bienvenidos. Vamos a grabar esto para que esté disponible en el sitio de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Esta es la cuarta conferencia técnica que nosotros dictamos, las otras principalmente en estadística y manejo de datos para experimentación humana. Pueden encontrar las otras conferencias en el sitio de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. ¿Okay? Y esta conferencia cierra un ciclo de 4 durante este primer semestre, y nosotros estamos muy contentos como laboratorio del espacio, agradecemos el espacio que nos dio la Facultad de Psicología para poder mostrarle a público interesado y público también experto en psicología experimental, en ciencias cognitivas, en neurociencia, respecto a temáticas que a veces no son tan abordadas en los coloquios, en las conferencias, sino más bien son temáticas técnicas que ayudan a profesionales a adquirir conocimiento respecto a cómo es que investigamos los fenómenos mentales. En este contexto particular, vamos a hablar hoy día, durante una hora aproximadamente, respecto a cómo medir cuantitativamente la subjetividad. Si la subjetividad humana es un elemento que es posible de operacionalizar en contextos experimentales. ¿Okay? Y en particular voy a intentar exponer, intentar argumentar respecto a una teoría que ha tenido amplia aceptación en la literatura, amplia aceptación en el contexto académico, que es la teoría de detección de señal. ¿Okay? La SDT, habitualmente conocida por su sigla en inglés. ¿Cuál es el formato de esta presentación? Es una presentación introductoria, informativa, para público no experto, donde yo voy a exponer en unos 40 minutos y vamos a dejar unos 20 minutos al final de la presentación para preguntas. Un segundo porque me llama el conserje. Mauricio, comenta lo que tú quieras. ¿Sí? Ya. Bueno, como decía Gabriel, esta presentación está siendo grabada y después todos van a poder encontrarla en la página de la Facultad de Psicología UDD y también en el canal de YouTube de Psicología UDD. ¿Ya? Ahí también van a poder encontrar las otras 3 conferencias anteriores que se dictaron durante este semestre, que cubren temas desde creación de experimentos a través del uso de PsychoPy, análisis estadístico en R, y también análisis estadístico y bayesiano en JASP. Qué inoportuno, pero bueno, esos son los gajes del oficio. Ok, entonces comenzamos. Partimos con una primera pregunta respecto a ¿por qué medir la subjetividad? En la disciplina, en psicología, habitualmente nosotros, no siempre, pero habitualmente nosotros estamos enfrascados en preguntas del tipo ¿cómo es que alguien piensa, siente, estima, pondera, etcétera? ¿Qué es lo que una persona siente cuando está en tal o cual situación? Es decir, que la subjetividad parece ser el elemento común a toda investigación en psicología. Si usted, por ejemplo, está interesado en estudiar la autoestima, imagine usted, en el fondo, está midiendo un aspecto subjetivo. Si usted está interesado en estudiar, por ejemplo, un ánimo depresivo, está midiendo un aspecto subjetivo. Si usted está interesado en estudiar la conciencia, la percepción consciente, cómo es que soy consciente de la presencia de un estímulo o no, está estudiando un aspecto subjetivo. Es decir, que lo connatural al ser humano es que tiene subjetividad y que esa subjetividad se expresa naturalmente en nuestras relaciones. Ok, la psicología, por definición, es el estudio de estos aspectos subjetivos. ¿Cuál ha sido el problema, antes de entrar en terreno, respecto a este tópico, la subjetividad? Bueno, uno de los problemas más importantes que tuvo la psicología experimental, no en este siglo, sino en el anterior, fue el hecho que la subjetividad se pesquisaba, se operacionalizaba, se estudiaba, se investigaba a partir del autorreporte. El autorreporte es una de las técnicas más ampliamente empleadas para estudiar los fenómenos psicológicos. ¿Qué quiere decir esto? Un cuestionario, una secuencia de preguntas, un pool de
de interrogante, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sin embargo, las preguntas de ese tipo de cuestionario denotan, en primer lugar, la creencia de los sujetos respecto al fenómeno a investigar. Si usted le pregunta a alguien, ¿se siente usted estresado? Y la persona puede decir, bueno, efectivamente, sí. Y usted puede contrapreguntar, ¿en qué grado? En un grado 8, 9, 7, etc. Ese tipo de formato de preguntas de investigación tiene el problema de que, en estricto rigor, lo que pesquisa, lo que captura, lo que logra obtener como pieza de información para su investigación, es simplemente una creencia. Y con simplemente no lo digo de manera negativa, sino que las interpretaciones de los resultados que se extraen de esos protocolos debiesen subrayar ese aspecto metodológico, que lo que yo estoy obteniendo como información de un cuestionario es la creencia del sujeto respecto a lo que le estoy preguntando, pero no realmente aquello que estoy investigando. Déjenme, por favor, darle 4 ejemplos. Si usted está pensando en un test de estrés y usted le pregunta al sujeto, ¿usted está estresado? Usted no está investigando si el estrés está presente en ese organismo. Está estudiando, está simplemente capturando el hecho que el sujeto cree que está estresado. En el caso, por ejemplo, de, qué sé yo, de la depresión, ¿ok? Por decirle algo. Si usted le digo, ¿usted tiene una anedonia, un ánimo triste, una falta de motivación para hacer las cosas? La persona le va a decir, sí, efectivamente, sí, tengo anedonia. Usted no está estudiando objetivamente si es que esa persona es anedónica o no. Usted simplemente está indagando respecto a lo que cree el sujeto respecto a ese fenómeno psicológico. Otro ejemplo. Si usted en el fondo le pregunta, qué sé yo, una madre respecto por ejemplo, estado psicológico en el infante, y le pregunta si en el fondo tiene problemas o tiene conducta externalizante. Imagine, lo que está pesquisando no es la presencia o ausencia objetiva de tales conductas en el infante, sino está pesquisando la creencia que la madre tiene respecto a esas propiedades en sus hijos. Y así sucesivamente. Es decir, que el cuestionario, uno de los problemas del cuestionario es que pesquisa un aspecto que pudiese no coincidir con la realidad objetiva. Pudiese ser que una persona que se va a probar, por ejemplo, a un equipo de fútbol, un niño, le dice al entrenador, yo soy muy buen deportista, por favor considéreme en el equipo titular, y resulta que no es que cuando él entra a la cancha y prueban si realmente es espectacular en fútbol, pareciese ser que no lo es. La conclusión del entrenador es que, mira, la creencia que tenía este niño respecto a su capacidad es ineficiente, es inadecuada. Entonces, la psicología, como una manera de soslayar esta situación, busca técnicas cuantitativas, busca técnicas objetivas, ¿eh? que le permitan tener un resultado de mayor confiabilidad a la hora de investigar aspectos subjetivos del ser humano. Y ahí es donde surge un pool de herramientas, donde una de ellas, una de las más conocidas, es teoría de detección de señal. ¿Okay? Ese es el contexto un poco que justifica la presentación del día de hoy. Pensemos veamos algunas intuiciones, ¿no? Y vamos avanzando. Pensemos en un radar, ¿ok? Vamos a partir con un poco de historia de cómo se desarrolla la teoría de detección de señal, ¿ok? Pensemos en un radar. La teoría de detección de señal no es un constructo, no es una herramienta psicológica propiamente tal, ¿ok? Sino más bien se utiliza para investigar cómo es que un organismo, sea cual sea la naturaleza de este, puede ser, por ejemplo, un termostato o como muestra acá ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llaman estos que tienen los barcos? Se me olvidó. Mauricio, ¿cómo se llama esto que estamos viendo en la pantalla? Un radar, un sonar. Un radar, un sonar, un radar.
Un radar, muchas gracias Andrés, un radar, en el fondo, el radar lo que está buscando es una señal, ¿ok? De la misma forma como el termostato busca un nivel de energía cinética molecular, ¿no? Busca temperatura, un nivel de temperatura, ¿ok? Entonces, lo que está pesquisando el radar es un objeto que tenga ciertas propiedades. Cuando el objeto que sondea el radar tiene esas propiedades, se pinta de rojo y dice, mira, aquí va un avión en el fondo enemigo, supongamos que es un radar de guerra, ¿ok? La teoría de detección de señal supone esto, supone que en el fondo los organismos son sensores, incluso la mente humana, ¿ok? Por eso va a ser tan interesante implementar esta idea en el contexto psicológico. La mente humana es un radar, es un sensor que le permite al organismo capturar una información de la realidad. Entonces, en este caso, supongamos, el radar en el fondo conoce ciertos atributos que tienen los aviones, en este caso, por ejemplo, que tengan ciertas dimensiones, cierto peso, ciertas características, y rápidamente el radar detecta que hay uno de los ejemplares en su campo de análisis que no presenta tales características, y lo marca, ¿ok? Del mismo modo como podría marcar un misil, ¿ok? En este caso, en el fondo, vamos a introducir dos conceptos fundamentales que voy a retomar un poquito más adelante. Aquí el radar necesita distinguir, y para la gente que esté tomando apunte, en el fondo, este es un concepto importante que voy a decir ahora, el radar necesita distinguir la señal del ruido. ¿Okay? Hay señal en el ambiente, que en este caso es el objeto que intento capturar, ¿okay? Y también hay ruido en el ambiente, hay ruido en el ambiente. Entonces, lo que quiero separar, en el fondo, es la señal del ruido. Ese va a ser el principio básico de la teoría de detección de señal. ¿Ok? Entonces, si independiente del campo en la psicología o en la ciencia humana que usted se desenvuelva, en el fondo el interés de utilizar lo que dice aquí abajo la diapositiva, ¿no? El interés de emplear este tipo de técnica analítica en estos campos, es evaluar cuán sensible es el radar, en este caso puede ser el radar, un radar, o puede ser en el fondo su mente, para, para distinguir la señal del ruido. En otros términos, en otras palabras, evaluar la sensibilidad de un organismo frente a un estímulo, frente a una estimulación. ¿Okay? Cuán sensible es el organismo para detectar la señal del ruido. Veamos algunos ejemplos, ¿ok? Para que en el fondo la introducción le sea más clara. Si usted quiere, en el fondo, quiere ver cuán sensible es un organismo, por ejemplo, un termostato, para detectar un cambio brusco de temperatura. Podríamos ocupar teoría de detección de señal. Si usted quiere evaluar, por ejemplo, cuán sensible es el ojo humano para detectar, por ejemplo, un cambio de un estímulo en una pantalla, por ejemplo. Y usted podría evaluar en el fondo la velocidad de procesamiento de información de la retina. Ya. Usted también podría evaluar, por ejemplo, cuán sensible es el sistema límbico, ¿okay? A través de teoría de detección de señal, para detectar, por ejemplo, la valencia emocional de un rostro, por ejemplo. También podría evaluar, estoy simplemente pensando en casos aquí mismo, podría evaluar en el contexto educacional cuán sensible es un organismo, en este caso un estudiante, ¿ok? Para detectar un error en la explicación de un profesor, por ejemplo. Entonces, cualquiera que sea la definición de señal, en este caso un error en la explicación, qué sé yo, un cambio brusco en la pantalla, en los estímulos, o qué sé yo, una reacción fisiológica o hormonal, cualquiera sea el estímulo a pesquisar, a capturar, ¿ok? Hay un radar adecuado para este. Es decir, si usted está en el contexto, por ejemplo, de psicología del desarrollo y usted está interesado en estudiar, por ejemplo, la manera como los individuos captan una reacción emocional, el estímulo va a ser la reacción emocional, la señal, ¿cierto? Y el sensor, en este caso, va a ser su sistema biológico, que está prendado, está vinculado, está atento a captar esa señal afectiva. Del mismo modo como un radar está atento a captar un avión enemigo. ¿Ok?
Entonces, señal, ruido, esa es la analogía que nos interesa subrayar acá. ¿Okay? Por supuesto que esta teoría, en el fondo, bueno, aquí hay un problema ahí con la diapositiva, pero yo se los cuento, en el fondo. Se solapó ahí el texto, no sé por qué se ve mal. Gustav Fechner, en el fondo en 1800, en el siglo antepasado, en el fondo desarrolló esta teoría para evaluar la sensibilidad de los individuos respecto a los estímulos. ¿Okay? Esa fue un filósofo y psicólogo impulsor de la psicofísica o psicología experimental. ¿Okay? Déjenme ver en el fondo por qué es que voy a tener, claro, voy a tener ese problema siempre, así que voy a volver a compartir para no tener ese problema nuevamente. Ok, por favor, un segundo. Por mientras cambio la diapositiva para corregir ese error. ¿Tienen alguna consulta, duda? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? No. Mauricio, ¿se está viendo bien esta diapositiva, la que estoy cambiando aquí? Sí, esas se ven bien. ¿Sí? ¿Esta se ve mejor así? Ahora se ve bien. Sí, al pasarlo a PDF ocurrió el error. Entonces, Gustav Theodor Fechner, en 1800, un filósofo y psicólogo alemán, en el fondo elaboró en los años 1860, hace varios años ya, una ecuación que permite calcular la relación entre el estímulo físico y la sensación subjetiva de un organismo humano. ¿Ok? Y estos avances en el fondo dieron lugar a lo que hoy día conocemos como psicología experimental. Es decir, la psicología experimental, que en Latinoamérica se conoce poco, pero en general en Europa se conoce como psicofísica, en el fondo en Estados Unidos también, es el estudio de cómo el organismo responde ante propiedades físicas de los estímulos. Es decir, que los estímulos son señales, sea cual sean estos estímulos, ¿no? Son señales del ambiente que el organismo, en este caso el sensor soy yo, o mi mente, mi organismo, ¿ok? Sensa la realidad y responde ante estos estímulos. Entonces necesitamos una teoría del sensor, necesitamos una teoría que nos explique cómo es que ocurre este sensar la realidad. Y en el 1800 surge la primera teoría que da lugar a toda la disciplina donde muchos como yo, en el fondo colegas, se han dedicado a desarrollar sus carreras, que es la psicofísica. ¿Okay? Seguimos con algunos conceptos básicos para aclarar. ¿Todo bien la presentación, Mauricio? ¿Se escucha y se ve bien? Sin ningún problema. ¿Sí? ¿Me confirma? Yo no te escucho a ti, pero confírmame que sí. Sí, todo ok. Todo ok. Entonces, tengo conceptos básicos. Señal y ruido. ¿Ah? Ya un poco le anticipaba hace unas diapositivas atrás, ¿no? Hay una señal que me interesa pesquisar. El organismo sensa muchas señales. Yo, por ejemplo, qué sé yo, si en cierto momento, psicológicamente hablando, estoy atendiendo al hervidor y yo sé cómo suena el hervidor en el momento que está listo qué sé yo, el hervir el agua, en el fondo ese sensor que yo tengo incorporado en mi cotidianidad, en el fondo ese clic, ¿ok? Yo estoy atento a esa señal. Y resulta que esa señal se confunde, porque no hay un silencio absoluto en mi departamento, menos en Santiago, donde estamos aquí transmitiendo. Pasa una micro, qué sé yo, pasa un auto, hay un montón de ruido que pudiese confundirme respecto al sonido del hervidor, ¿ok? Cuando está listo. Entonces, el organismo tiene que lidiar, el organismo humano, la mente humana, tiene que enfrentarse a una situación siempre conflictiva, donde hay ruido ambiental, ¿ok? Ruido, en el fondo, que es sensorialmente nosotros podemos operacionalizarlo, medirlo, ¿ok? Y hay señales de interés. Y nosotros, o más bien nuestro sensor, sea cual sea la modalidad sensorial en cuestión, está separando constantemente el ruido
¿ok? De la señal de interés. Y ese fenómeno ocurre de manera natural en cada uno de nuestros movimientos psicológicos, ¿ok? Por eso es que en el fondo el contexto de investigación en la lógica teoría de detección de señal es que hay señales que me interesan, son relevantes, y hay ruido contextual que hace difícil la captura de esa señal. Primer concepto, fundamental. Me pueden dejar sus preguntas en el chat y yo voy desarrollando también, si es que son pertinentes. Si son preguntas más complejas o más largas, las dejo para el final, ¿vale? Bien, hay algunos conceptos que son importantes que tenemos que revisar. Ya. ¿No se ve muy chiquitito, Mauricio? ¿Se ve bien? Yo lo veo bien por lo menos. Ya. Hay cuatro situaciones que en el fondo son fundamentales para entender la teoría de detección de señal. Son cuatro situaciones. Ya. Imaginemos, voy a volver simplemente para apoyarme gráficamente con la diapositiva 2, imaginemos que el radar, ¿ok? Necesita detectar el avión enemigo, ¿ya? Pongámonos en esta óptica. Si, ¿cuáles son las situaciones hipotéticas? Una situación hipotética es que efectivamente el avión enemigo esté en el cielo, en el cielo, qué sé yo, de aquí. Esté el avión. Es decir, la señal esté presente. Ante esa situación, el radar tiene dos alternativas. O lo detecta o no lo detecta. ¿Ok? Si lo detecta, efectivamente, si el radar dice, hey, hay un avión enemigo dando vuelta y el avión enemigo efectivamente está, ¿ok? Eso le voy a yo denominar un acierto. Eso va a ser entendido como un acierto o hit. Leamos la definición para que nos quede claro. Hit o acierto se produce cuando el organismo decreta la presencia de la señal. En este caso el organismo es el radar. El radar dice, está la señal, está el misil. ¿Ok? Y la señal efectivamente, es decir, objetivamente, está presente. Entonces, una detección correcta es cuando el radar dice, efectivamente está el misil o el avión enemigo en el cielo nacional, no sé. ¿Ok? También es un hit cuando cuando el termostato detecta que la temperatura ambiental está en ciertos niveles. También es un hit cuando la conciencia perceptual, la atención perceptual detecta en el fondo detecta que en el fondo un ciclista pasa frente a mi auto. Es un hit. Y efectivamente el ciclista pasa, no es una ilusión, no es una alucinación, efectivamente el ciclista pasó. Es decir, cuando la señal está ahí y mi organismo, que está preparado para detectarla, la detecta. Ese es un hit. ¿Qué es una falsa alarma? El organismo, el organismo pudiese ser el caso, ocupemos estas imágenes, por ejemplo en no sé si ven mi mouse, en el primer radar, el organismo pudiese decir, detecto hay un elemento enemigo, sin embargo esa detección no se condice con la realidad, es decir, no hay ningún elemento enemigo, no hay ningún misil, no hay ningún avión enemigo. Es decir, que existe la posibilidad de que mi radar falle, de que mi radar se equivoque, ¿ok? Por dada su naturaleza, o que sea impreciso. Eh, se puede equivocar, se puede equivocar de varias maneras. La que estoy explicando aquí es la equivocación donde el radar dice, veo algo, detecto algo, algo está ahí, y en realidad no estaba. Eso le llamo falsa alarma. ¿Ok? Vamos a ver la definición. Falsa alarma entonces se produce, estoy acá, cuando el organismo decreta la presencia de la señal, dice que hay una señal, sin embargo, esta no está presente. Ya. Hay otra forma esa es una equivocación, ¿no? Esa es una equivocación. Hay otra forma de equivocarse en esta teoría de detección de señal, que se llama fallo por omisión o miss, ¿ok? ¿Cuándo ocurre el fallo por omisión? Bueno, el fallo por omisión ocurre cuando los sujetos, en el fondo, el organismo, no decreta la presencia de la señal, es decir, este es el caso más peligroso que puede haber,
porque el submarino no decreta, en el fondo, que venía el misil, sin embargo el misil sí venía, ¿ok? O el organismo no decreta, por ejemplo, que, qué sé yo, que el sensor, por ejemplo, no decreta que viene un avión enemigo, pero cuando efectivamente sí venía. Eso es un error también, pero por omisión. Y el último caso, que es el rechazo correcto, o correct rejection, se produce cuando el organismo no decreta la presencia de un estímulo, ¿ok? No decreta, no dice que viene un misil, no dice que viene un avión, ¿ok? No gatilla la respuesta del organismo y la señal efectivamente no estaba. Entonces es una respuesta correcta, pero es un rechazo correcto. Es decir, que el sujeto no decreta nada, no hace nada, ¿ok? No responde, en el fondo el termostato no responde al aumento de temperatura porque efectivamente la temperatura no aumentó. O el radar no dice que viene un misil porque efectivamente no venía un misil. ¿Ok? Así que es un proceder correcto. ¿Ok? Esos son los cuatro elementos técnicos que necesitamos barajar para entender cómo es que los individuos sensan la realidad. ¿Ok? Podemos establecer esto una tabla de doble entrada y podemos decir que la señal, ¿ok? Ya aquí en el fondo nos ponemos un poco más técnico, la señal puede estar presente o no presente. Es decir, el misil o el avión enemigo puede estar presente o puede estar no presente. Sin embargo, todo se juega en la respuesta del radar o la respuesta del organismo. La respuesta del organismo puede ser sí o puede ser no. Cuando la señal está presente y la respuesta dice sí, entonces el organismo es eficiente en detectar el estímulo. Si la respuesta dice sí, sí, viene algo, pero en realidad no venía nada, en el fondo viene un misil, pero en realidad no venía nada, es un error. Y eso es un error que en el fondo se llama falsa alarma. Si la respuesta es no, ¿ok? No viene nada, no viene ningún misil, pero efectivamente venía algo, también es un error, ¿ok? Y es un miss, ¿no? En el fondo es un error que en el fondo el sujeto falla en detectar la presencia de la señal, ¿ok? Y por último, tenemos una situación correcta donde el sujeto dice no dice nada, el radar no detecta nada porque efectivamente no había nada que detectar, ¿ok? En psicología, habitualmente, les explico esto, en psicología habitualmente no estamos interesados en las conductas en las conductas por inhibición, es decir, cuando el sujeto no realiza una conducta, si pensamos ahora esta tabla doble entrada en función de los individuos, de los seres humanos, cuando el individuo no realiza una conducta puede deberse a múltiples motivos. Habitualmente, esto no es una generalidad, pero es lo habitual, no es una regla, perdón, pero es la generalidad, los psicólogos investigan solamente la respuesta positiva, es decir, la respuesta donde el sujeto ejerce o volitivamente activa una respuesta, no cuando la respuesta es una omisión, ¿ok? Por tanto, lo que ha concentrado gran interés son principalmente los hits y las falsas alarmas, ¿ok? Entonces, en resumen, el Signal Detection Theory, en el fondo es una situación donde hay señal, ¿ok? Y hay ruido, siempre, siempre. Y siempre hay un organismo, sea un termostato o una mente humana, ¿ok? Que responde sí o no. Y en esta lógica, en el fondo, podemos calcular probabilidades en función de todas las respuestas sí. Yo puedo saber en relación a todas las respuestas positivas, cuáles son las respuestas positivas cuando el sujeto del organismo dice sí, viene algo, que pueden ser de dos casos. Pueden ser respuestas positivas porque efectivamente venía algo, o respuestas positivas de sí, porque en el fondo dice sí, respuesta positiva, pero no venía nada, que sería la falsa alarma. Entonces puedo calcular una probabilidad de tener hit, una probabilidad asociada a tener falsa alarma, una probabilidad a tener miss y una probabilidad a tener un rechazo correcto. ¿Ok? De esa manera, probabilísticamente, yo puedo computar 4 situaciones hipotéticas distintas. ¿Ok?
Veamos un ejemplo. ¿Van entendiendo? ¿Sí? Pretty Woman. ¿Vieron esta película? ¿Sí? ¿Está claro? Ahí está Ana Loret, dice claro. ¿Va entendiendo? ¿Sí? ¿Todo claro? Como un falso positivo en un examen. Muy bien, está claro. ¿Sí? ¿Vamos bien? Déjenme su mensaje y su feedback, que vamos bien. Ya, entonces, veamos un ejemplo, ¿no? Pensemos en una persona que está ahí tomando un baño de tina, ¿ok? Y suena el teléfono. Esa es la situación, ese es el contexto. Suena el teléfono, ¿no? Eh, y suena el teléfono y en realidad podemos operacionalizar esta situación como que hay una señal, que en este caso es el teléfono, ¿ok? Hay una señal. Esta señal que está ahí, latente, en el fondo, exige, o para fines de la presentación aquí, exige que la persona conteste, ¿ok? Es necesario que ella conteste, ¿ok? Entonces, ¿cómo podríamos entender ese fenómeno muy mundano, ¿no? Que suena el teléfono, ella no escucha nada porque tiene los audífonos, ¿cierto? Y necesita entender eso. Si uno lo piensa en términos de probabilidad, en el fondo, uno puede decir, mire, mi percepción, en la gráfico A, mi percepción, en el fondo oscila entre si es muy baja percepción o muy alta percepción del sonido del teléfono, ¿ok? En el caso que en el fondo yo analice la señal física, o sea, si yo distingo, imagínese usted que yo tengo algún aparato, algún mecanismo que me permite a mí distinguir la señal del ruido, yo la puedo medir, imagínese usted, si yo distingo en el fondo eh, el ruido de la ducha o el ruido ambiental, en el fondo lo grafico aquí en esto, ¿ok? Y también distingo en el fondo la señal del sonido del teléfono, ¿no? Distingo la señal en azul. Entonces, puedo decir que la percepción que la protagonista de esta película tiene de que están llamando al teléfono, de que la están llamando por teléfono, es un resultado de dos situaciones o de dos fuentes de información, del ruido del ambiente en rojo y de la señal que está siendo emitida por el teléfono. Cuando estos elementos, aquí vamos al gráfico C, cuando la información que proviene eh, del contexto de la ducha y la información que proviene del contexto del teléfono son muy distintas, ya vamos a ver por qué, ¿okay? Cuando se separan estas situaciones, en el fondo, vamos a decir que la persona tiene la capacidad para discriminar, para distinguir, para ser sensible al teléfono. Cuando la información del ambiente, es decir, el rojo de la ducha y todo el ruido que pueda haber en esa habitación, en el fondo se solapa con la información que proviene del teléfono, ¿okay? Vamos a decir que la capacidad de distinguir, la capacidad de censar el ruido del teléfono es muy baja, ¿ok? Ya vamos a avanzar hacia ese concepto, ¿ok? Sin tanto detalle matemático. Entonces, podemos decir que en el fondo pueden haber cuatro situaciones, en términos probabilísticos, pueden haber cuatro situaciones, donde en el fondo, donde el criterio que yo diga, si yo le pregunto, en el fondo, yo le pregunto a la protagonista, ¿escuchaste el teléfono? En el fondo, y la persona me dice, no, mira, no escuché nada, por ejemplo, porque efectivamente no sonó el teléfono y sería básicamente ella lo que está detectando, en el fondo es puro ruido, ¿ok? Que sería un rechazo correcto, es una respuesta correcta porque efectivamente no sonó el teléfono, ¿ok? Sin embargo, la persona podría decir, sí, en otro momento, no en el mismo momento, en otro momento, sí, efectivamente sonó el teléfono, porque efectivamente el teléfono estaba sonando y ella tuvo esa percepción, por tanto fue sensible a la señal de sonido, ¿ok? Así como también ella puede responder que sí, su criterio puede decir que sí. Vean aquí en el top del gráfico, puede decir sí, está sonando el teléfono. Sin embargo, la señal que está predominante en el ambiente no es la azul, sino es la roja. Es decir, no había una señal, no estaba sonando el teléfono, pero su criterio fue, en el fondo, su decisión fue tendiente a decir que sí, y en ese caso sería una falsa alarma. ¿Ok? O bien pudiese ser el caso que
que efectivamente estaba sonando el teléfono, la línea azul es la que estaba gobernando esa situación, ¿ok? Pero la persona respondió como si no sonara el teléfono, es decir, es un miss, ¿ok? Esto lo vimos más arriba y puede ser cualquiera de esas posibilidades, ¿ok? Lo que les quiero mostrar es lo siguiente, volvamos a lo básico. Si en el fondo tenemos que decidir cuán sensible es la protagonista para detectar que está o no sonando el teléfono, si esa es la cuestión, en el fondo, el cálculo que necesitamos realizar es distinguir, es conocer, es saber, es tener el dato respecto a cuán eficiente, ¿ah?, o cuán sensible es ella para distinguir la línea roja de la línea azul. En otras palabras, cuán sensible es para distinguir la señal en azul del ruido en rojo. En otras palabras, necesitamos investigar cuán eficiente es para separar el ruido del teléfono del ruido de fondo. ¿Ok? Y eso tiene una fórmula. ¿Ok? Simplemente vamos a calcular el grado, el rate o el hit rate, en el fondo, la proporción de hit, ¿ok? La proporción de false alarm. Y eso, en el fondo, me va a permitir calcular un nuevo elemento que se denomina D'. Vamos paso por paso, ¿ok? Recuerden que en el fondo, cuando el sujeto se equivoca, en el fondo, cuando el sujeto se equivoca, acá, ¿no? En el fondo, el miss, acá, es cuando en el fondo está la señal, ¿no? Cuando está la señal, cuando efectivamente está el avión enemigo o el misil, en el fondo, la respuesta puede ser sí o no. Si la respuesta es sí, en el fondo, si la respuesta es sí, va a dar cabida un hit. Si la respuesta es no, va a dar cabida un miss. Si en el fondo había solamente ruido, no venía ni un misil, o no estaba sonando el teléfono, porque no había absolutamente nada, y el sujeto dice que sí, que efectivamente venía algo, esa va a ser una respuesta incorrecta, iba a ser del tipo falsa alarma, o bien puede ser un rechazo correcto, ¿no? Que no sabemos si el sujeto por distracción o porque efectivamente notó que no había nada, ¿ok? Tuvo una respuesta correcta. Ya. Lo importante es esto. Los hits, en el fondo, los tenemos que ponderar, los tenemos que evaluar en función del total de ensayos donde viene un estímulo. ¿Ok? ¿Cuáles son el total de ensayos de donde viene un estímulo? Bueno, el total de ensayos donde viene un estímulo son los hits y los miss, ¿no? Donde viene la señal. Entonces, yo tomo, veámoslo despacio, ¿no? Piano. Paso a paso, eso quise decir. Tomamos todos los ensayos de un contexto experimental donde el estímulo se presentó efectivamente, ¿ok? Y eso va a ser el denominador de la división, y eso lo vamos a tomar como denominador, y en el numerador de la proporción de esta división vamos a tomar solamente el número de ensayos, ¿ok? Porque repetimos esta rutina varias veces, tomamos el número de ensayos donde el sujeto efectivamente dijo sí, que venía la señal, y efectivamente venía. Eso le llamo hit rate. De manera similar, hacemos lo mismo con los ensayos de ausencia de señal. Los ensayos de ausencia de señal pueden ser capturados como los false alarm y los correct rejection, es decir, los ensayos donde el sujeto efectivamente se equivoca porque dice que viene la señal y no venía nada, o bien porque el sujeto no se equivoca, tiene una respuesta correcta, ¿cierto? Porque omite la respuesta en un contexto donde no hay una señal. ¿Okay? Eso sumado, la cantidad de ensayos, ¿okay? Como denominador, y como numerador, en el fondo, solamente los ensayos donde el sujeto dice que viene la señal, pero no venía nada. Eso es el hit rate. Esa información es fundamental porque, de alguna manera, el hit rate, en el fondo, la primera parte, en el fondo, me muestra que en este caso sería esta línea azul, en la línea azul, este hit rate en el fondo lo que me muestra es la cantidad de respuestas que tienen los sujetos, ¿ok? Que le permiten decir que sí cuando efectivamente venía la señal, ¿ah? Considerando que muchas veces viene la señal y el sujeto no dice nada. Por otro lado, el rate, la proporción de falsa alarma, me permite calcular
cuántas veces el sujeto en el fondo dijo sí, ¿ok? Y se equivocó, ¿ok? Más allá o considerando los ensayos donde el sujeto no dijo nada, ¿ok? Y no se equivocó porque efectivamente no venía la señal, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Transformamos estas variables, el hit rate y el false alarm rate, aquí falta una TE, ¿ok? Por eso hice RA, falta rate, se cortó, no sé por qué. Abro, lo puedo, sí, se cortó. Rate, lo transformamos a puntaje Z para normalizarlo, ¿ok? Eso es básicamente normalizar los puntajes, ¿ok? Para tener una proporción y una distribución en el fondo equiparable, y distingo y resto estas distribuciones. Es decir, que calculo la distancia entre la línea aquí negra o azul, que es básicamente esta misma idea, ¿no? Resto la distancia entre los entre los hit rate, en este caso acá, entre la señal ruido y el ruido. Es decir, resto la distancia entre estos dos elementos. Cuando los elementos están, mientras más distantes estén estas distribuciones, lo voy a decir en términos más coloquiales, mientras la cantidad de ensayos, la proporción de ensayos hit, en el fondo, sea más alta que la proporción de ensayos rate, mejor sensor es el individuo. Un individuo puede censar la realidad de manera más eficiente cuando su proporción de hit rate está muy por sobre la proporción de false alarm. ¿Ok? De esa manera nosotros podemos pesquisar que el individuo es capaz de capturar la realidad objetivamente más allá de una respuesta positiva, FA, false alarm positiva, cuando en efecto no venía la señal. ¿Ok? Esa distancia entre hit y false alarm, esa distancia se denomina D'. ¿Ok? D'. Veamos situaciones hipotéticas. Cuando la D' es cero, o que nosotros vamos a decir que no hay sensibilidad, en el ejemplo de la persona en la ducha, ¿cuándo vamos a decir que esta persona, para que los que no vieron esa persona, ella, no tiene ninguna sensibilidad que la están llamando por teléfono? ¿Cuándo? Cuando su D' es igual a cero. Es decir, que la probabilidad, aquí póngame mucha atención, la probabilidad de decir, escucho la señal, en este caso el teléfono, cuando efectivamente me están llamando, versus la probabilidad de decir, me escucho la señal cuando no me estaban llamando, cuando esas probabilidades son idénticas, cuando la cantidad de ensayo para una u otra alternativa son idénticas, ¿ok? La D' en el fondo va a tender a cero. Y cuando la D' tiende a cero, se interpreta, en este contexto interpretamos, como que el organismo, en este caso esta persona en la ducha, no es sensible a detectar la señal. ¿Ok? D' cero es igual a no sensibilidad de la señal. Si a usted le venden, por ejemplo, bueno, no sé para qué fin usted querría comprar un radar de aviones, pero si usted por ese motivo va a comprar un radar de aviones, lo primero que tendría que mirar en la caja es que tenga una D' alta. Es decir, que el radar le permita a usted distinguir la señal del ruido. Es decir, que el radar sea testeado previamente por el fabricante, ¿ok? De tal manera que a usted le permita pesquisar, le permita medir cuán eficiente es, ¿cierto? A la hora de detectar un misil más allá de los falsos positivos que pueda tener. ¿Ok? Entonces ese indicador objetivo se llama D'. Aquí, por ejemplo, usted tiene una D' de 1. Si usted se da cuenta, aquí hay una moderada sensibilidad. En el ejemplo de la ducha, esta sería una persona que en el fondo es capaz de detectar de 10 intentos, 5, en el fondo cuando la están llamando. Tendría una sensibilidad moderada. Si se dan cuenta, la proporción de hit rate, de ensayo hit, es más alta que la proporción de false alarm. Está más a la derecha. En el sentido, suponiendo que en el fondo aquí el sonido del teléfono hay en mayor proporción en el fondo de ensayo positivo acá y acá menor proporción de ensayo positivo en el fondo, la D' en el fondo tiene una distancia moderada. Ahora, imagínense usted que en el fondo con una D' de en torno a 4, no es menos 4, es en torno a 4, 3.8, 4.5, 4.1, ¿ok? Hay una alta sensibilidad, por ejemplo. Yo espero que mi termostato de mi departamento tenga una alta sensibilidad, que en el fondo se prenda
o en el fondo, y caliente la casa cuando yo no estoy, cuando percibe que la temperatura baja de 4 grados, y lo haga eficientemente. ¿Ok? Así como también qué sé yo, submarino nuclear, espero que sea eficiente a la hora, por ejemplo, detectar un misil, en el fondo, que lo puede impactar, que detecte, en el fondo, el misil, lo distinga bien, y gatille toda una serie de alarmas, y que no se confunda con, por ejemplo, una orca, no sé, lo que sea. Y psicológicamente, en el fondo, yo espero que mi sistema límbico, por ejemplo, detecte, o mi amígdala detecte eficientemente una situación peligrosa, ¿cierto? Y produzca, qué sé yo, active todo el sistema pituitario adrenal cuando, en el fondo, efectivamente la señal yo esté frente a una señal de peligro, y no cuando la señal sea mal interpretada, por ejemplo. Ahí les di 3 ejemplos de distintos contextos donde la D' se interpreta de la misma manera, solamente que cambia la señal y el sensor. Ya. ¿Preguntas, comentarios? En esta introducción se entiende todo, qué bueno. Ese es el mejor piropo a un profesor. Es como ver EPI de nuevo. Eso no entendí. Ok, entonces, esto es un poco la D', ¿no? D' lo vamos a definir como la discriminabilidad o la sensibilidad de un organismo, sea humano o no humano, en el fondo, ante un evento, ¿ok? Entonces, si la D' es baja, en el fondo hay baja discriminabilidad. Estoy resumiendo siempre, epidemiología. Claro, por supuesto, los análisis de sensibilidad y especificidad en salud pública, en epidemiología, están en base a esta lógica, en el fondo. Esto es la base, en el fondo, de toda esa corriente en salud pública, ¿no? Entonces, o en medicina en general. Entonces, aquí está el resumen, ¿no? Cuando hay la D' es baja, y low D', en el fondo veo que hay noise, esto es el ruido, y hay signal, bueno, pues qué sé yo, enemy, no sé por qué dice enemy, y puede ser, por ejemplo, ese misil enemigo, la sensibilidad es baja. Cuando hay una high D', en el fondo hay una alta sensibilidad, ¿ok? En el fondo, el individuo es capaz, el individuo o el sensor es capaz en el fondo, detectar la señal del ruido. Esa es la idea. Hay distintas formas de parametrizar, y en el fondo no crean que esto termine acá. En el fondo hay mucha literatura que en el fondo optimiza estos modelos, ¿okay? En función de las áreas del conocimiento particular. Si en el fondo estamos hablando de psicología del desarrollo, hay optimizadores de este modelo y hay variantes de este modelo. Eso quiero indicarle. Si en el fondo el sujeto tiene 4 alternativas, imagínese usted que en el fondo la decisión no pasa por presencia y ausencia de la señal, pasa, por ejemplo, por 4 alternativas. Hay modelos de detección de señal con 4 alternativas. Yo le estoy simplemente comentando una introducción de un modelo de 2 alternativas: presencia, ausencia de la señal. Respuesta sí o respuesta no del sensor. ¿Okay? Pero pueden haber respuestas que sean contradictorias, complementarias, y hay otras formas de calcular la D'. ¿Okay? Eso en función del contexto. ¿Ok? Tanto es así que en el fondo, tal como decía ahí Karen, Michelle, en el fondo, en contextos, por ejemplo, de salud, hay gente que hace curvas ROC, donde mide especificidad y cuán en el fondo, cómo es que en el fondo los hits pueden predecir, en el fondo, cuán específico y cuán sensibles son los procedimientos clínicos. Y hay otras estrategias que están derivadas de la teoría de detección de señal, por ejemplo, las curvas ROC, ¿okay? Que sería otra forma, otra derivada, en el fondo, de hablar de teoría de detección de señal ya para fines particulares. Ahora, quisiera, en el fondo, no terminar sin hablar de la subjetividad o de los aspectos subjetivos en psicología. En psicología, habitualmente, dado que el contexto de nuestro laboratorio de ciencias cognitivas, nuestro interés está principalmente centrado en señales subjetivas. No hablamos de misiles, no hablamos de rostro, no hablamos, en el fondo, o muy pocas veces hablamos, en el fondo, de disparos neuronales, sino hablamos en el fondo de la sensación de estar, por ejemplo, en lo correcto, o la sensación, en el fondo, de tener una representación mental. ¿Ok? La subjetividad, en ese sentido, la hemos tematizado como, principalmente en los últimos
qué sé yo, 5 o 6 años en el laboratorio de ciencias cognitivas de la UD, la hemos tematizado como la confianza. Nosotros, y aquí estoy rápidamente entrando a los tópicos de investigación que nosotros hacemos diariamente en el laboratorio, estudiamos cómo es que los sujetos confíen en sus decisiones. Esa es nuestra señal. Eso es lo que a nosotros nos interesa capturar, medir. ¿Ok? Si los sujetos, en este caso los sensores humanos, son capaces de pesquisar, capturar, darse cuenta que están teniendo una alta o baja confianza en función de sus decisiones. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros estudiamos en el laboratorio o lo que nosotros entendemos como subjetividad es la confianza. Esta es la señal que nos interesa en el modelo SDT, la confianza que los sujetos tienen en sus decisiones, la confianza. Entonces, hacemos varios experimentos donde los sujetos tienen que, en el fondo contestar rutinas de ensayo experimentales, juegos en computador, donde después de cada ensayo los sujetos rankean en un ranking, una escala Likert, en una escala visual analógica, tienen que rankear en el fondo la confianza en sus decisiones. ¿Ok? Tanto es así que en el fondo la teoría de detección de señal ha buscado modificar o amoldarse a estos experimentos. ¿Ok? Deje mostrarles cómo es que la teoría de detección de señal se adecúa, en el fondo la teoría de detección de señal de primer orden, esta D' que les comenté más arriba, se adecúa a contextos de segundo orden o contextos subjetivos. ¿Ah? Pensemos en un modelo eh, de primer orden, ¿no? En el fondo de D', tal como se los conté más arriba. Simplemente para los que andan un poco perdidos, en el fondo pensemos en esto, ¿ok? Hay respuestas que son sí o no, que esas son las respuestas del sujeto, ¿ok? Y un contexto donde la señal está presente o no presente. Eso me genera la posibilidad de tener una tabla de doble entrada con 4 alternativas. Hit, miss, correct rejection y false alarm. ¿Ok? Ya, tengamos eso en mente por un segundo, ¿vale? Ok. Si nosotros tenemos en mente eso por un segundo, imagínense ustedes que yo en una tarea, en una rutina experimental, ¿ok? Le pido un sujeto, ¿ok? Le voy a solicitar un sujeto que decida respecto a cualquier cosa, ¿ok? Le pido, por ejemplo, que diga si en una escena, por ejemplo, si le presento dos escenas, ¿no? En la pantalla. Y el sujeto tiene que decidir en cuál de las 2 escenas visuales hay más puntos. Imagínense que usted, por ejemplo, ve dos cuadrados rellenos de puntos y el sujeto en un segundo tiene que con el teclado contestar en cuál de esos 2 cuadrados hay más puntos. El sujeto, por ejemplo, decide por el cuadrado de la derecha, vamos a suponer, ¿ok? Decide por el cuadrado de la derecha y enseguida le aparece esta escala, que el sujeto tiene que decir cuán confiado está en la decisión, si confía o no en su decisión. No dice, no, mira, no, en realidad sí, en realidad no, etc. ¿Ok? A partir de eso, los teóricos de la subjetividad o la gente que hace ciencias cognitivas de la subjetividad, en el fondo, han modificado, han implementado la teoría de detección de señal que yo les acabo de explicar, ¿cierto? Para contextos de evaluación de la subjetividad. ¿Cómo? Bueno, eso es lo que les tengo que explicar ahora. Imagínense usted que, en el fondo, por un lado, antes nosotros decíamos que en el cuadrante de la respuesta, ¿cierto? El sujeto podía decir sí o no, el termostato, el radar, podía decir viene la señal o no viene la señal, ausencia o presencia de la señal, ¿ok? Y ante esa presencia o ausencia de la señal, el sujeto podía decir sí o no, ¿ok? Lo mismo está acá graficado, pero en otra nomenclatura, ¿ok? Y en esto voy a ser muy lentito para que ustedes me entiendan. Imagínense si los puntajes de alta confianza del sujeto, ¿ok? Los alta de confianza del sujeto, es decir, que el sujeto dice, mira, en realidad me preguntaron en cuál cajita estaba el estímulo, yo dije en la cajita de la derecha y confío que efectivamente en esa cajita estaba el estímulo. Supongamos esa situación, donde el sujeto responde con alta confianza, reporta alta confianza en una escala Likert, en una escala graduada,
y la respuesta es correcta. En ese caso vamos a estar en presencia de un hit de segundo orden, o un hit tipo 2. Esos son los nombres de la literatura. Son un poco técnicos, pero no refieren más que eso. ¿Ok? Que es un hit subjetivo. El sujeto presenta alta confianza, dice que sí, efectivamente confío en que, bueno, ahí está la parte subjetiva, ahí se cuela la subjetividad, efectivamente confío en mi decisión y la decisión era correcta. ¿Ok? Eso sería, en el fondo, un hit de segundo orden. ¿Qué pasa cuando el sujeto confía en su decisión y la decisión es incorrecta? Es decir, ¿qué pasa si la decisión, en el fondo, al decidir las cajitas, él dice que era la cajita de la izquierda, cuando en realidad la respuesta correcta era la de la derecha? En el fondo, imaginemos ese escenario. Sin embargo, el sujeto no advierte que se equivocó conscientemente y en la escala Likert, en el cuestionario, dice: yo también confío altamente en mi decisión. Ese escenario es un false alarm, es decir, una falsa alarma, tipo 2. ¿Por qué tipo 2? Porque refiere a que la subjetividad del sujeto no se adecua a la objetividad de la decisión. Es decir, hay una parte objetiva, que es si la respuesta fue correcta o incorrecta, y hay una parte subjetiva que tiene que ver cómo los sujetos confían o no en sus decisiones. Lo mismo puede pasar para un miss y un correct rejection. Es exactamente la misma interpretación. Si el sujeto tiene baja confianza, y tiene una respuesta correcta, entonces eso es un miss. En el fondo se está equivocando. Y si el sujeto tiene baja confianza en un contexto de una respuesta incorrecta, ahí está muy bien que tenga baja confianza, ¿cierto? Eso sería un rechazo correcto. Entonces, ¿qué ocurre en el fondo? Pueden haber varios escenarios. Aquí la cosa se complejiza, ¿ok? No es la idea que en el fondo yo los enrede más, pero simplemente para mostrarles, grosso modo, en el fondo, cómo es que uno puede ir construyendo modelos conceptuales en psicología a partir de esta lógica, ¿ok? Imagínese usted, en el fondo, que una persona con alta sensibilidad, esto se llama, ya les voy a adelantar el concepto, se llama metacognición, ¿ok? El estudio subjetivo, en el fondo, el estudio científico de la confianza, metacognición. Si un sujeto, por ejemplo, es capaz de distinguir sus respuestas correcta e incorrecta, en este caso, la señal del ruido, la señal sería lo azul y el ruido lo rojo, para fines de este estudio, en este caso las respuestas correctas e incorrectas, si es capaz de distinguir las respuestas correctas e incorrectas a partir de su juicio de confianza, ¿ok? A partir de su juicio de confianza, en el fondo esa persona va a tener buena metacognición, es decir, va a tener buena introspección, es decir, va a ser una persona que va a poder conocer su subjetividad. ¿Por qué, Gabriel? Bueno, porque si yo confío probabilísticamente más cuando tengo respuestas correctas que cuando tengo respuesta incorrecta, mi confianza me indica lo que pasa en mi mente, en el fondo. Es capaz de rastrear, es capaz de monitorear subjetivamente, ¿cierto?, lo que objetivamente pasa con mis decisiones, sean estas correctas o sean incorrectas, ¿ok? Por supuesto, María Angélica Maldonado. Esta misma lógica podemos ocupar para estudiar las supersticiones, las creencias, cualquier tipo de proceso subjetivo. Es una forma matemática, en el fondo, de operacionalizar, en el fondo, la creencia subjetiva. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el fondo, esta lógica, en el fondo, y no quiero entrar en tanto detalle, pero simplemente mostrarles cómo es que hemos avanzado en esto. Esta lógica nos permite indagar cómo es que la subjetividad de los individuos, que nosotros le llamamos metacognición, ¿cierto? La capacidad de, a través de los juicios de confianza, saber si estoy en lo incorrecto o en lo incorrecto, en lo correcto en la señal o en lo incorrecto en el ruido, en el fondo, nos permite capturar ya no la creencia del sujeto respecto al valor de sus decisiones, sino nos permite calcular una medida de eficiencia del sujeto respecto a cuán eficaz, cuán eficiente es para confiar en decisiones que son correctas por sobre las decisiones que son incorrectas. Esa capacidad de eficiencia es una manera de operacionalizar objetivamente la subjetividad. ¿Ok? Veamos un par de ejemplos. ¿Ok? Simplemente para que ustedes vean cómo nosotros operacionalizamos en el laboratorio esto. No voy a entrar en todo el detalle del artículo, simplemente me interesa que ustedes vean la tarea experimental, cómo se hace en el laboratorio. Acá hay un punto de fijación,
¿ok? Hay un punto de fijación, parte el sujeto mirando el centro, ¿ok? Y unas pelotitas se empiezan a mover. Si ustedes pueden ver ahí, de hecho, como este es un PPT, lo puedo agrandar. Mauricio, confírmame que estoy agrandando la imagen para que vean. Y ahora quedó bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve más grande ahora? Sí. Céntrense aquí en lo que le estoy agrandando. Ven el puntito y hay unos random dots, que se llaman unas pelotas que se están moviendo. Entonces, la tarea consiste en que el sujeto tiene que decir probabilísticamente si las pelotitas se mueven más a la izquierda, left, o a la derecha, right, ¿cierto? Y después tienen que con el mouse contestar en una escala Likert si confían más o menos en su decisión. ¿Qué es lo que indagamos acá con teoría de detección de señal, la que hemos explicado ahora? Cuando los sujetos mueven el mouse hacia la derecha, es decir, los puntajes altos de confianza, probabilísticamente espero que esos sean hit de tipo 2. ¿Qué quiere decir eso? Altos puntajes de confianza asociados a respuestas correctas. ¿Cuál sería una respuesta correcta en este caso? Por ejemplo, que hay ensayos donde la proporción de pelotitas se está moviendo más a la derecha, y hay otro ensayo donde la proporción de pelotitas se está moviendo más a la izquierda. En función de lo que les acabo de decir, hay ensayos que tienen que ser contestados como right para ser correcto, y hay ensayos que deben ser contestados como left para ser correctos. Cuando el sujeto tiene una respuesta correcta, yo espero que en el fondo confíe en su decisión. A partir de teoría de detección de señal, yo puedo calcular un hit subjetivo, un hit tipo 2, es decir, un acierto subjetivo. ¿Y en qué va a consistir ese acierto subjetivo? Cuando hay en las respuestas correctas asociadas a puntajes de alta confianza. Y ese hit, en el fondo, puedo calcular, y aquí viene una noción interesante, una meta de prima. ¿Qué sería la meta de prima, en el fondo? Cuando nosotros calculamos la de prima, ¿se acuerdan qué es lo que era? Mira, voy un poquito para atrás para que se acuerden. Cuando nosotros calculábamos la B', aquí, en el fondo, era la distancia entre los hits y las falsas alarmas, ¿cierto? En este caso la meta de prima va a ser simplemente la sensibilidad para leer mi propia mente a partir de la distancia entre los hits tipo 2, es decir, como la confianza monitorea el desempeño, en contexto de respuestas correctas y respuestas de falsa alarma, incorrecta, de falsa alarma, de falso positivo. De esa manera yo puedo capturar un índice objetivo de cuán eficientes son los individuos para acceder a sus estados mentales. De nuevo, de esa manera puedo capturar un índice subjetivo que me indica cómo es que los sujetos monitorean en el fondo sus respuestas correctas o incorrectas. ¿Ok? Perfecto. Veamos otro ejemplo. Entonces, termino ¿no? Entonces está el punto, hay estos movimientos, los sujetos tienen que decir izquierda o derecha y luego estimar confianza. El uso de la escala de confianza, en el fondo, cruzado con la información respecto a las respuestas correcta e incorrecta, me va a permitir calcular un índice de eficiencia metacognitiva. Veamos otro ejemplo, para que quede más claro. Aquí en este gráfico, lo voy a agrandar, ahí está la referencia arriba, en el fondo. ¿Lo ven bien, Mauricio? Confírmame. Sí, se ve bien. Ya, entonces hay unos puntitos, ¿no? Tenemos estos puntitos. Los sujetos la tarea consiste en decidir en cuál de estas dos escenas hay más puntos. Si en este cuadrado o en este cuadrado. Eso tiene que decir left o right, ¿ok? En función de eso, algunas veces, en algunos ensayos, la mayor cantidad de puntos está a la izquierda, en otro ensayo la mayor cantidad de puntos está a la derecha. Realizando este procedimiento vamos a obtener respuestas correctas o incorrectas, naturalmente, ¿ok? Realizando este procedimiento, naturalmente vamos a obtener respuestas correctas e incorrectas. Cuando el sujeto luego evalúa su confianza en sus decisiones, evalúa la confianza en las decisiones, en el fondo voy a poder calcular en cada sujeto si la alta confianza en sus decisiones condice con, en el fondo, respuestas correctas por sobre las incorrectas. Eso me va a permitir calcular un índice de eficiencia metacognitiva. Cuán eficiente es un individuo para monitorear su estado interno. Es decir, en este caso, la certeza o la confianza de estar en lo correcto. Otro ejemplo. Y el último, y ya vamos cerrando, ¿no? Este es un experimento ya de nosotros, voy a agrandarlo para que se vea bien, en el fondo ustedes me confirman si es que no ven.
En este estímulo, en este experimento, ustedes tienen una serie de parches Gabor, que se llaman unos parches con luz sinusoidal, en el fondo que se presentan en torno a un eje, ¿ok? La tarea, en el fondo, consiste en discriminar, en el fondo, cuál de estos parches, en el fondo, presenta una inclinación diferente al resto. Si se dan cuenta, aquí hay una serie de parches, aquí hay otra serie de parches, y hay uno con una inclinación diferente, que para fines simplemente positivos se tiene una línea entrecortada, ¿no? Y la tarea, ustedes como sujeto tienen que decir si el parche con inclinación diferente estuvo a la izquierda o a la derecha. Perdón, estuvo en el ensayo 1, en el set 1 de parche o en el set 2. En este caso, para que usted tenga la respuesta correcta, tiene que decir 2, porque en el fondo el estímulo inclinado estuvo en el set 2. Si este estímulo que está aquí hubiese estado acá, en el set 1, la respuesta correcta estaría asociada al valor 1. Ya. Entonces, de esa manera el sujeto hace este experimento, hace 800 ensayos de esto, y ensayo tras ensayo el sujeto tiene que ofrecer la confianza que él considera que tiene en su decisión que acaba de realizar. Entonces, nosotros a partir de los ensayos podemos saber si la confianza, ensayo tras ensayo, condice con el desempeño. Podemos asociar, en el fondo, la subjetividad con la objetividad. Podemos asociar, vincular, conectar la subjetividad de la confianza en la decisión con la objetividad de la decisión propiamente tal. ¿Ok? En el contexto de una teoría de detección de señal. De tal manera que altos puntajes de confianza asociados a respuestas correctas son HIT tipo 2, o HIT, en el contexto de teoría de detección de señal. Y altos puntajes de confianza asociados a respuestas incorrectas son falsos alarmas, falsos positivos, ¿ok? En el contexto de teoría de detección de señal. La distancia de la distribución de los HIT y los false alarms, la resta de esas distribuciones, ¿ok? Va a dar lugar a un concepto que vamos a conocer como meta de prima, ¿ok? Por supuesto que esta teoría en el fondo se ha sofisticado y hay varios modelos que permiten implementar otras versiones del Signal Detection Theory, en el fondo como teorías de acumulación de información, es decir, cuánta energía, cuánta información necesita el organismo recolectar para gatillar una respuesta de alta confianza, etc. Y ahí eso ya lo dejamos para el segundo semestre. Pero yo me quedo contento que como introducción a público general, en el fondo de cómo estudiar la subjetividad en el contexto de la objetividad, en el contexto de objetivar decisiones, me parece suficiente con estos contenidos. Así que nada, muchas gracias y abro el micrófono para preguntas, comentarios, etcétera. ¿Qué les pareció? Tenemos 10 minutos para comentarios, por favor. No sé, Mauricio, si tú me querías ayudar a moderar. ¿Ya? Las preguntas las pueden dejar o en, yo no las veo porque tengo una pantalla muy pequeña, pero pueden dejarla o en el chat, y ahí Mauricio me ayuda, o simplemente abren el micrófono, no sé si pueden, y me la hacen directamente, no hay problema. Julia tiene la mano levantada, estoy viendo ahí, ¿no? Mira, de momento hay una pregunta en el chat de Andrés, que, ¿Ya? bueno, pregunta si es que la SDT se puede utilizar para analizar la sensibilidad para detectar estímulos emocionales, ya sean positivos o negativos, versus estímulos no emocionales. Claro, en el fondo es simplemente cómo tú organices o definas tus variables, ¿no? En el fondo, si el estímulo señal, en el fondo, en este caso, va a ser un estímulo emocional, por ejemplo, vamos a suponer, ¿ok? Y tienes un estímulo neutro o ambiguo que tú en tu contexto experimental defines como ruido, ¿ok? O un no estímulo, ¿ok? Ahí tienes el contexto básico, señal y ruido. Tú ese es el contexto básico que tienes que definir, un contexto de señal y un contexto de ruido. ¿Okay? Y luego lo que necesita es, en el fondo, teorizar respecto a un sensor. Si el sensor va a ser un humano, en este caso, tú tienes que decir, bueno, ¿cómo es que yo espero que el sujeto responda frente a un estímulo
un estímulo señal afectivo versus un estímulo no señal no afectivo. Esa respuesta va a ser de tipo, qué sé yo, cortical, una actividad eléctrica en el cerebro, por ejemplo, o va a ser de tipo comportamental, el sujeto va a tener que apretar un botón, o va a ser de tipo periférico, pues va a haber una dilatación de la pupila o lo que sea. ¿Te fijas? Eso ya es definición de tu programa de investigación. Y de esa manera tú puedes calcular una medida de sensibilidad del órgano, sea este órgano en sentido abstracto del término, sea este órgano un órgano cortical, un comportamiento o simplemente un termostato. ¿Te fijas? En sí mismo, la teoría de detección de señal no te ofrece una explicación psicológica del fenómeno, de la cuestión a investigar, sino es un contexto de cómo transformar tus variables, operacionalizar tus variables para aproximarte de manera más confiable, en el fondo, a los resultados. ¿Te contesté, Andrés? Ahí, sí, ponme un dedito para arriba si está todo bien. Excelente, muy bien. Veo manos levantadas, si quieren abren sus micrófonos, si no hay otra pregunta, como director del Laboratorio de Ciencias Cognitivas, les quiero agradecer la convocatoria, mucha gente se inscribió, vamos a seguir, no sé si directamente en agosto, quizás vamos a dilatar un poco, pero vamos a seguir el segundo semestre ofreciendo charlas abiertas a ciencia, no necesariamente técnicas, también tenemos pendiente el ciclo de mujeres en ciencia cognitiva, donde tenemos varias invitadas internacionales. Así que estén atentos ahí a la página de la Facultad de Psicología, ¿ok? Si no hay otra pregunta, yo me despido y les deseo una buena tarde. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Listo, Entonces, nos vemos. Que estén bien. Chao, chao.